Enciende una vela, acércala a una pared y mira, sí, esa llama proyecta una sombra. Una cosa que supuestamente es luz, creando oscuridad. Guárdate esa imagen porque durante este vídeo te voy a explicar por qué pasa y te va a romper la intuición. Ahora, mírate las manos. Sí, míratelas un segundo. Parecen sólidas, ¿verdad? Pues hoy te voy a demostrar que el fuego puede hacerte pedazos sin llegar a tocarte. Como tú entiendes el contacto. Vives en una ilusión de contacto permanente, pero a escala subatómica, tus electrones y los del mundo se repelen. Estás literalmente levitando sobre un escudo invisible. Pero el fuego ha encontrado la manera de sabotear ese escudo, porque no necesita atravesarlo, le basta con bombardearte. Una llama no es un objeto, es un frente de guerra. Radiación infrarroja golpeándote a distancia, gas hirviendo, aplastándote contra tu campo electromagnético. Y toda esa energía entrando en tu cuerpo hasta que tus propios enlaces químicos empiezan a rendirse. No es te quema porque te toca, es demolición energética. Y aquí viene la frontera salvaje, porque si en las ecuaciones el fuego es una anomalía, en la naturaleza es una estrategia de guerra sofisticada. Una bestia que ha obligado a la evolución a tomar decisiones extremas. Hoy vas a ver plantas que han hecho un pacto con el diablo para sobrevivir donde todo arde. Y vas a descubrir que el ser humano no inventó el uso táctico de las llamas. Y es que los halcones del fuego de Australia ya usan incendios como arma de asedio. También vas a entender por qué el picante de un chile o la pimienta es una alucinación térmica diseñada para engañarte. Y cómo la ingeniería puede aniquilar fuego simplemente gritándole con sonido. Si después de ver este vídeo, la segunda parte de la ciencia del fuego, vuelves a mirar el fogón de tu casa de la misma forma, me retiro. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y hoy vas a descubrir que no estás viendo luz, estás viendo la agonía de la materia. Te voy a explicar la ciencia del fuego, la fuerza que nos bajó de los árboles, nos impulsó hasta la luna, y que todavía creemos entender cuando, en realidad, nos está domesticando a nosotros. ¿Estáis listos para quemaros? Pues vamos a curiosear. Si estáis suscritos al canal, seguramente venís de la primera parte sobre la ciencia del fuego. Aquel fue un viaje donde desnudamos la arquitectura invisible de la llama. Allí descubrimos que no es materia, sino un evento cuántico, una cicatriz en la realidad capaz de transformarse en una esfera azul fantasmagórica en el vacío del espacio. Si no habéis visto esa parte, no os preocupéis, podéis sumergiros primero en este segundo vídeo, que es un viaje mucho más biológico y sensorial, pero recordad que tenéis una cita obligatoria con la física pura de aquel primer encuentro en cuanto terminemos de aquí. Por cierto, si aún no estás suscrito, no sé a qué esperas, es solo darle al botoncito. Alimenta la llama de este canal. Y bueno, como os decía, si en las ecuaciones el fuego es una anomalía, en la naturaleza es una estrategia de guerra. Y es que para que exista fuego sostenido, necesitas un oxidante libre, abundante y disponible. En la Tierra, ese oxidante es el oxígeno. Y no aparece por arte de magia, no, lo repone la vida día tras día. Por eso, a escala planetaria, el fuego es mucho más que química, es una biofirma, una señal de biología escrita en el aire. Y con lo que hemos observado hasta hoy, la Tierra es el único lugar del universo donde puedes encender una fogata. Sí, hasta donde sabemos, solo se pueden hacer barbacoas aquí en nuestro planeta, en la Tierra. Y es que si un alien aterrizara hoy en la Tierra y contemplara un incendio forestal por primera vez, juraría que está viendo a un animal salvaje, a un animal, lo que oyes. Para unos ojos extraños, el fuego pasaría el examen de la biología casi con nota. Porque fíjate bien, el fuego nace de una chispa que le otorga la vida, sus padres. Se alimenta con una voracidad insaciable, devorando materia orgánica y ciudades enteras. También crece para conquistar todo el territorio posible. Y lo más increíble, se reproduce. Lanza brazas a cientos de metros para crear clones de sí mismo, unos hijos que inician su propia conquista. Y al igual que tú o que yo, el fuego muere en el momento exacto en que le robas el aliento. Pero no es solo que parezca vivo, es que tiene comportamiento. En los grandes incendios, el aire caliente sube como un cohete y el viento lo retuerce hasta crear tornados de fuego. No son plasma, no son magia. Son columnas de gases hirvientes, trepando hacia el cielo, como una bestia en espiral.
Y aquí es donde la realidad se vuelve apocalíptica. El fuego es capaz de hackear la atmósfera de la Tierra, porque genera tanta energía que construye sus propias nubes. Los pirocumulonimbus. El fuego engendra su propia tormenta. Y en el colmo de la perversión, esa nube se electrifica y dispara relámpagos. Unos relámpagos que siembran nuevos focos a kilómetros de distancia. Es el fuego usando el cielo como catapulta. Entonces, ¿por qué decimos que no es una criatura? ¿Por qué no tiene vida? Porque le falta el código maestro, el ADN. El fuego no tiene células, no tiene memoria y no evoluciona. No es un animal, es un proceso. Es el hambre química más perfecta del universo con forma de tormenta. Un depredador sin cerebro. Un estómago externo que lo devora todo. Y la naturaleza, que es sabia, lo sabe. Por eso algunas plantas han dejado de huir de él para hacer literalmente un pacto con el diablo. Son las plantas pirófitas. Mira un bosque de eucaliptos. No estás viendo un jardín, estás viendo un arsenal de bombas de relojería, esperando el momento exacto para que todo vuelva a arder. El eucalipto no solo sobrevive al fuego, es que lo desea. Sus hojas están saturadas de aceites altamente inflamables, básicamente sudan gasolina y sueltan continuamente tiras de corteza seca, unas tiras que se amontonan en el suelo como si fueran pólvora. Pero, ¿por qué un árbol querría ser tan inflamable? Porque tiene un plan maestro, la guerra por el espacio. Cuando salta una chispa, el eucalipto se asegura de que el incendio sea lo más violento y rápido posible. Quiere que el fuego sea tan bestia que calcine hasta la última raíz de su competencia. Quiere que robles, pinos y arbustos desaparezcan del mapa, sí, desaparezcan, y quede solo él. Y ahora te preguntarás, Jota, ¿pero el eucalipto no se quema también? Pues claro, sí, se quema, pero él tiene un as en la manga. Mientras sus rivales mueren, el eucalipto se protege en su propio búnker. Bajo esa corteza gruesa y rugosa, esconde miles de yemas dormidas, protegidas del calor extremo, y en sus raíces guarda depósitos de almidón, como si fuera un tanque de reserva. En cuanto el humo se disipa y el bosque se convierte en un cementerio de cenizas, ocurre el milagro. Donde otros árboles tardarían años en empezar a crecer desde una semilla, el eucalipto resucita en cuestión de días. Sus yemas ocultas revientan y empiezan a sacar hojas directamente del tronco quemado. Tiene el abono de las cenizas para él solo, y lo más importante, tiene toda la luz del sol sin que nadie le haga sombra. El eucalipto no es un psicópata, es un genio de la reconstrucción. Quema el barrio entero porque sabe que él es el único que tiene el equipo de obra listo para volver a levantar el edificio antes que nadie. Es la victoria absoluta de la velocidad sobre la fuerza. Y en el mundo del fuego, el más rápido es el que se queda con todo. Curiosísimo, ¿eh? Y ojo, porque existen estrategias de supervivencia todavía más macabras. Sí, aún más macabras, porque si el eucalipto es un incendiario, algunos pinos son auténticos estrategas del apocalipsis. En botánica, esto tiene un nombre que suena a ciencia ficción: serotinia. Imagina que eres un árbol y decides que el mundo es un lugar demasiado peligroso para soltar a tus hijos. ¿Qué haces? Pues construyes una caja fuerte. Las piñas de estos pinos no son como las que recoges en el campo. Están selladas herméticamente con una resina tan dura y resistente como el cemento. Pueden pasar 10, 20, incluso 30 años ahí arriba, colgadas de las ramas, guardando la vida en un letargo absoluto, mientras el bosque cambia a su alrededor. Ese candado biológico es invencible hasta que llega a su temperatura de activación. Para estas piñas, el fuego no es el verdugo, es la llave. Solo cuando el calor extremo de un incendio forestal o un sol abrasador que rompa todos los récords funde esa resina, el mecanismo se libera, el pegamento se deshace y la piña por fin se abre. Pero, ¿por qué esperar a que todo arda para nacer? Bueno, porque esta clase de pino es una estrategia de la tabla rasa. Sabe que tras el incendio, el suelo está despejado de maleza que le robe el agua y, sobre todo, sabe que sus competidores también han muerto. Al soltar sus semillas justo en ese momento, se asegura que sus herederos aterricen en un lecho de cenizas ricas en nutrientes, con todo el espacio del mundo, y sin un solo enemigo que les tape la luz. El bosque guarda la vida en cápsulas blindadas, esperando pacientemente a que el infierno pase para heredar la tierra. Es la demostración de que en la naturaleza la destrucción no es el final del libro, es solo el prólogo del siguiente capítulo.
Pero si crees que las plantas son las únicas que han hecho un pacto evolutivo con la destrucción, prepárate para que te rompa el ego humano. Porque siempre nos han dicho que el Homo sapiens es especial porque somos la única especie que no huye de las llamas, que nosotros las dominamos, mientras el resto de animales les tienen un terror genético e instintivo. Pues falso, porque no somos los únicos señores del fuego. Existen los llamados halcones de fuego australianos. Unos halcones, unos pájaros que usan incendios como estrategia de supervivencia. Y como siempre en este canal, la ciencia nos obliga a ser precisos y humildes, porque durante años se pensó que era solo un mito, pero hoy hay reportes documentados en la literatura científica y un profundo conocimiento indígena, repetido durante generaciones, que describen este comportamiento curioso y escalofriante. Cuando ven un incendio forestal, estas aves no vuelan en dirección contraria para salvarse, no, vuelan directo hacia las llamas. Con sus garras o sus picos, recogen ramas que están humeando. Y no son estúpidos ni inmunes al calor extremo. Agarran la rama exactamente por el extremo frío que aún no se ha quemado y se elevan por los aires para dejarlas caer metódicamente en zonas de pasto seco que aún están intactas. Y aquí es donde la biología se debate en un duelo tremendo, porque ¿es una intención consciente y calculada? ¿O una estrategia bélica premeditada? ¿O es una brillante y letal conducta oportunista que han aprendido a base de evolución y observación? El debate científico sigue ardiendo, pero el fenómeno es una realidad documentada, porque al soltar esas ramas, estos halcones no solo mueven el fuego, expanden el frente de batalla, mientras ratones, lagartos e insectos, su comida, huyen aterrorizados del infierno. Y así las rapaces los ejecutan desde el aire con una precisión quirúrgica. Han convertido el fuego de la tierra en un arma de asedio para desahuciar a sus presas. Así que quizás deberíamos bajarnos un poco los humos, nunca mejor dicho. Y ahora hago una pausa para que descanses de todo lo que te he dicho, pero además para que te suscribas al canal Ciencias de la Ciencia, porque si te está gustando este vídeo, solo hay que darle al botoncito ahora mismo para no perder la realidad oculta de todo lo que ves. Aquí hacemos mucha ciencia, espero que lo hagas. Y a los que ya sois suscriptores, recordaréis que en nuestro viaje por la ciencia del tacto descubrimos algo que rompe la lógica. Debido a la repulsión de tus electrones y al principio de exclusión de Pauli, tú nunca has tocado nada en tu vida, vives levitando. Flotas a unos pocos angstrom de distancia de todo lo que amas. Tu campo de fuerza electromagnético es un escudo impenetrable. Eres a nivel subatómico intocable. Pero si acerco mi dedo a una llama, ¿qué pasa? Las leyes de la cuántica no se apagan. Los electrones del gas hirviente siguen sin tocar los electrones de tu piel. El escudo invisible resiste, sí, la distancia de seguridad existe. Entonces, si el fuego no te toca, porque te hace pedazos. ¿Cómo puede un puñado de gas luminoso destruir tu cuerpo sin llegar a rozarlo? Pues es porque el fuego ha encontrado la forma de burlar tu escudo. Al fuego no le hace falta tocarte para destruirte, le basta con gritarte. Lo que sientes al acercar la mano no es un roce, es un bombardeo masivo de energía cinética. El fuego es un concierto de heavy metal a escala cuántica. Sus átomos vibran y rebotan a una velocidad demencial, a miles de grados. Pero claro, el escéptico dirá, pero el gas caliente choca contra mi dedo, ¿no? Pues sí, choca sí, pero no hay contacto. Tus electrones y los suyos, los del fuego, se repelen como imanes enfrentados. El fuego te ataca por partida doble. Primero te acribilla a distancia con radiación infrarroja y te golpea con convección violenta, aplastándose contra tu campo de fuerza. Y aunque no logran atravesarlo, le transfieren toda su furia. Es entonces cuando tus propios átomos empiezan a vibrar más y más rápido. Y recuerda de qué estás hecho, eres biología. Tu ADN y tus proteínas se mantienen unidos por enlaces químicos, hermosas y frágiles promesas electromagnéticas entre átomos. Y el fuego es el gran rompedor de promesas. La vibración es tan bestial, se mueve tanto, que tus enlaces se desgarran. Tu estructura celular se desmorona, las proteínas se desenredan y el agua de tus células hierve de golpe, explotando en una vaporización microscópica. El fuego te ejecuta mediante una demolición a distancia. Y tu cerebro, recibiendo las señales de tus nervios derritiéndose en tiempo real, traduce esa ruptura molecular catastrófica, en la sensación más urgente y pura de la naturaleza, el dolor extremo, y por eso gritas a escala cuántica. Y ya que hablamos de dolor y de quemaduras, hablemos de ese tipo de fuego que pagas
por sentir. Ese que buscas voluntariamente, sí, porque quieres, y que es una absoluta locura biológica. La comida picante. Cuando muerdes un chile habanero o te enfrentas a esas alitas súper picantes, tu boca te grita que está ardiendo, que hay llamas. Pero no es una metáfora poética, es una manipulación directa a tu sistema de seguridad. Porque en tu lengua y en tu piel vive un centinela térmico, un receptor llamado TRPV1, el centinela térmico. Su único trabajo es salvarte la vida. Porque si tocas algo a más de 43 grados, dispara la alarma roja al cerebro. Sí, cuidado, fuego. Las plantas evolucionaron para crear un arma química perfecta, la capsaicina. Sí, capsaicina. Y aquí es donde la naturaleza se vuelve perversa. Porque la capsaicina tiene una geometría tan precisa que encaja como una llave maestra en tu centinela térmico y lo activa por la fuerza. Por lo tanto, es una alucinación térmica. Cuando comes picante, tu temperatura no sube ni un solo grado. No hay fuego físico, pero a nivel neurológico, tus sensores están gritando que te estás quemando vivo. Tu cerebro entra en un pánico real, te hace sudar para enfriarte, acelera tu corazón y libera un torrente de endorfinas para sedarte contra unas quemaduras de tercer grado que no existen. Disfrutas comiendo una mentira cuántica. Flipa, ¿eh? ¿Y por qué la planta te haría eso? Bueno, porque no quiere que tú, un mamífero con molares que trituran semillas, te las comas. Pero aquí está el giro maestro de la evolución. Las aves son inmunes. Los pájaros no tienen ese centinela térmico. Pueden comer habaneros como si fueran caramelos, volar kilómetros y esparcir las semillas intactas en sus excrementos, en sus caquitas. El picante es un cortafuegos evolutivo, diseñado exclusivamente para castigarte a ti, a un mamífero. Por eso el fuego es tan aterrador, porque no es solo una llama que puedas ver. Es energía pura, cabalgando sobre el vacío para desordenar tu realidad. Y el universo te prohíbe tocar las cosas para protegerte. Pero el fuego y su eco químico en el picante encontró la manera de saltarse las reglas de la forma más cruel, usando tus propios sensores para hacerte pedazos. Y ya que estamos desvelando lo invisible, prepárate para un experimento que, cuando lo ves por primera vez, hace que tu lógica salte por los aires. Parece brujería absoluta, porque tu intuición te grita que el fuego no es metal, no es hierro. Un imán no debería hacerle absolutamente nada, ¿no? ¿No crees? Pero en un laboratorio, si acercas un campo magnético lo suficientemente potente a una vela, la llama se estremece, se curva, se inclina de una forma antinatural, como si estuviera luchando contra un fantasma invisible. Por lo tanto, puedes empujar y moldear el fuego sin tocarlo y sin soplar. ¿Cómo es posible? Pues no es magia, es el electromagnetismo dominando a la química. La respuesta no está en la luz, sino en el aire que la alimenta. El oxígeno que respira la llama tiene una propiedad fascinante, es paramagnético. A nivel cuántico, el oxígeno le gustan los imanes. Por el contrario, los gases calientes de la combustión son diamagnéticos. Los imanes los repelen. Pues bien, al acercar el imán, estás haciendo algo increíble. No estás doblando la luz, no. Estás doblando el ecosistema entero de la llama. El imán succiona el aire frío y fresco hacia el fuego, mientras empuja violentamente los gases ardientes hacia afuera. Estás viendo a la máquina de la combustión arrodillarse ante una de las fuerzas fundamentales del universo. Y así, con un simple campo magnético, puedes obligar al dios de la destrucción a inclinarse ante ti. Es el recordatorio definitivo de que en este universo, hasta el mismísimo infierno tiene que obedecer las leyes de la física. Y a pesar de todo esto, a todos nos encanta el olor a leña quemada en invierno. Es alucinante, ese aroma a chimenea prehistórica, que se te queda impregnada en la ropa y nos hace sentir en casa. Pero a los ojos de la química, el fuego no tiene olor. No tiene olor. Si la combustión fuera 100% perfecta, el fuego solo emitiría vapor de agua y dióxido de carbono. Y ambos son completamente inodoros. Ese olor a humo que tanto te gusta es en realidad el olor del fracaso. Es el rastro de una madera desangrándose, porque cuando el fuego no tiene suficientemente oxígeno o calor, no logra devorar el árbol por completo. En su lugar, lo hierve, liberando aceites, resinas y gases que escapan volando sin llegar a quemarse. Lo que hueles no es el fuego. Hueles los restos de un árbol que el fuego intentó comerse
y no pudo tragar. Y no te pido que me creas, te pido que lo compruebes ahora mismo con un experimento que parece teletransportación cuántica. Si ese humo huele a algo, es porque todavía es combustible, es decir, el humo todavía puede arder. Haz la prueba, enciende una vela, déjala arder 1 minuto y de repente apágala de un soplido. Verás un fino hilo de humo blanco subiendo hacia el techo. Rápido, coge un mechero y acércalo a ese humo, pero mantente lejos, a unos 10 centímetros por encima de la mecha. No toques la vela. De repente, verás como el fuego salta de tu mechero, atrapa el humo y viaja hacia abajo por el aire a toda velocidad, surfeando esa estela blanca hasta encender la vela a distancia. ¿Qué ha pasado? Pues que ese humo blanco no es ceniza muerta, es cera vaporizada. Es el fantasma del combustible que estaba escapando de la combustión. Al encenderlo arriba, creas una reacción en cadena que viaja por una autopista de gas invisible. Acabas de encender una vela por Bluetooth térmico. Y esta es la prueba definitiva de que el fuego es una bestia ineficiente. Lo que hueles es la comida que se le cayó de la boca, sí, la que no se comió el fuego, y que tú acabas de usar para revivir la llama. Y es precisamente por culpa de esa ineficiencia que hacer una barbacoa al aire libre es a menudo una batalla frustrante contra la entropía. Es un rollo, tardas mucho. Sí, desesperante, porque pones una montaña de carbón, enciendes un triste papel debajo y rezas. Rezas para que se encienda, porque el calor huye despavorido en todas direcciones. El viento te roba la energía. Es un método lento, torpe, primitivo. Pero entonces vas a la ferretería o a Amazon y compras uno de esos cilindros. Sí, esos cilindros de metal baratos, huecos por arriba y por abajo. La famosa chimenea de encendido. Metes el carbón dentro del cilindro, pones un solo periódico ardiendo en la base y en 10 minutos, sí, solo 10 minutos, tienes un infierno al rojo vivo. ¿Magia? Pues no, dinámica de fluidos. Al encerrar el carbón en un tubo, sin saberlo, acabas de crear un motor de inducción forzada. Cuando el papel de abajo se enciende, calienta el aire. Como ya sabemos, el aire caliente es menos denso, así que sube a toda velocidad, huyendo por el tubo. Pero aquí viene el truco magistral. Al salir disparado por la parte superior, ese aire caliente crea un vacío, una zona de baja presión en la base del cilindro. Y escúchame bien, la atmósfera de la Tierra odia el vacío. Así que el inmenso peso del cielo empuja aire frío, cargado de oxígeno puro, a través de los agujeros inferiores, a una velocidad enorme para rellenar ese hueco. Es física de fluidos pura, gobernada por una regla clave, el llamado efecto chimenea. La ley es simple y elegante. Cuanto más alto es el tubo y mayor es el contraste térmico entre el frío de fuera y el infierno de dentro, más succión violenta generas. No es magia, es la atmósfera intentando borrar un gradiente de presión desesperadamente. No estás simplemente encendiendo carbón, estás creando un huracán de oxígeno autoalimentado. Las brasas entran en un bucle frenético. Más calor genera más succión de aire, lo que inyecta más oxígeno, lo que genera aún más calor. Y ese cilindro de metal no es solo un tubo, actúa como un espejo preciso que rebota la radiación infrarroja hacia adentro, cociendo las brasas en su propio jugo térmico, en lugar de dejar que el calor escape al aire libre. Y en apenas 10 minutos, has domado la termodinámica. Has convertido carbón inerte en un reactor brillante a 800 grados. Y todo simplemente porque obligases al cielo a respirar a través de un tubo de metal. Como te digo, no es magia, es ingeniería. Y todavía, por muy impresionante que sea este truco en tu jardín, sigue siendo un fuego sucio. Sí, sucio, porque si quieres ver el verdadero dominio de nuestra especie sobre la bestia, sobre el fuego, ve a tu cocina y observa cómo hemos encerrado al monstruo en diferentes prisiones de alta tecnología. Primero, enciendes el fogón de gas. Ese anillo perfecto de llamas azules e inmóviles no es natural. Es el pináculo de la ingeniería termodinámica humana. A esto lo llamamos combustión premezclada. Antes de que el gas escape, se mezcla con la cantidad matemáticamente exacta de oxígeno. El resultado es una reacción tan limpia, tan violenta y tan eficiente que alcanza los 1900 grados en absoluto silencio. No es amarilla porque no hay hollín, no hay piedras amarillas brillando, no hay humo. Ese anillo azul, sí, en el que calientas la leche, es, a nivel físico, 1000 veces más sofisticado que el incendio forestal más grande del mundo. Pero el ser humano quiso ir más allá. Quisimos el calor, pero sin el riesgo de la llama.
y así nació la vitrocerámica. Y aquí ya no hay combustión. Lo que ocurre bajo ese cristal negro es radiación de cuerpo negro en estado puro. La física nos dice que todo objeto en el universo, por el simple hecho de tener una temperatura, emite energía. Cuanto más vibra un átomo, más luz emite. En tu cocina, una resistencia eléctrica se desespera, agitando sus átomos con tanta furia que el metal empieza a brillar con un rojo infernal. No hay fuego, pero hay una tormenta de rayos infrarrojos invisibles. Unos rayos que bombardean el culo de tu sartén. Es literalmente el calor de una estrella atrapado en un disco de cerámica. Es el mismo principio que hace que el sol brille o que el hierro se ponga incandescente en la forja de un herrero. Es la materia gritando su energía al vacío, porque si este concepto te vuela la cabeza, déjame decirte que solo estamos rascando la superficie. La física cuántica que hay detrás de este brillo y por qué el fuego cambia de color según su temperatura, la desnudamos, como te digo, por completo en la primera parte de esta serie. Si quieres entender cómo la luz y el calor se inventaron en el corazón de los átomos, tienes una cita obligatoria en el volumen 1, en cuando terminemos aquí. Porque no podrás decir que conoces el fuego si no has visto ese vídeo. Pero bueno, vamos a seguir con este porque es brutal, ¿no? Yo creo, porque finalmente, en nuestra escala evolutiva, llegamos a la brujería moderna con la inducción. Aquí, el fuego ha sido borrado por completo de la ecuación. Ha sido sustituido por magnetismo invisible, porque bajo ese elegante cristal negro no hay fuego, ni siquiera hay resistencias al rojo vivo, nada. Lo que hay es una gruesa bobina de cobre creando un campo magnético, un campo que oscila decenas de miles de veces por segundo. Ese campo magnético atraviesa el cristal como si fuera un fantasma, sin alterarlo en lo más mínimo, pero cuando choca contra el fondo de metal de tu olla, agarra a sus electrones y los obliga a girar en remolinos frenéticos, torbellinos electromagnéticos que en física se llaman corrientes de Foucault. Y es el colmo de la ironía tecnológica, porque puedes poner una simple hoja de papel sobre la placa encendida sin la olla y no pasará absolutamente nada. Pero el agua dentro de ese recipiente de acero hervirá en cuestión de segundos. ¡Es flipante! Y mucha gente cree que el cristal de inducción siempre está frío, pero es un mito. La placa no genera llama ni calienta por sí misma, como lo hace una estufa antigua. Es el propio metal de la olla el que se convierte en su propia hoguera, calentándose desde dentro, y el cristal de abajo solo se calienta después como un daño colateral, por el simple contacto con ese infierno de acero. Sí, lo que pasa en nuestra cocina es súper curioso. Hemos pasado de frotar 2 piedras en una cueva para robarle una mísera chispa a la naturaleza a dominar la fuerza fundamental del electromagnetismo, simplemente para calentar la sopa. El parásito térmico ya no solo está domesticado, ahora es invisible, pero hay un precio, porque el fuego no es nuestro amigo, para nada, es nuestro prisionero. Es un prisionero que siempre está intentando escapar. Hemos construido cárceles de acero y aleaciones de titanio para contener a un depredador termodinámico que por pura ley de la entropía solo quiere expandirse y devorarnos. Imagina el motor de un coche, el de tu coche. Cada vez que giras la llave o aprietas el botón, no estás encendiendo una máquina, estás iniciando una danza de guerra. En cada cilindro, miles de veces por minuto, una gota de combustible estalla. Es una explosión controlada, un latido de fuego que empuja un pistón. Hemos domesticado el caos hasta convertirlo en un ritmo, en una frecuencia, en un segundero de metal. Si ese fuego se detiene, tu mundo se congela. Si ese fuego se escapa, el motor se convierte en metralla. Porque si quieres ver al prisionero en su estado más furioso, deja de mirar al suelo y mira hacia arriba. Porque cada cohete que atraviesa las nubes no es un vehículo que vuela, es un volcán domesticado. Es una torre de metal de 100 metros que en esencia es un cilindro de fuego dirigido. Un cohete es un objeto que se cae hacia el cielo. Para escapar de la cárcel de la gravedad necesitamos escupir el infierno. Expulsamos toneladas de gas a temperatura abisales a través de una boquilla de titanio, solo para lograr que un titán de 1000 toneladas se despegue del fango. El fuego es el único lenguaje que la gravedad entiende. Es nuestra lanza encendida, clavada en el corazón del cosmos. Pero la mayor ironía de nuestra civilización es que a pesar de vivir en la era de los microchips, la computación cuántica y la inteligencia artificial, casi toda la electricidad que mueve tu mundo siguen haciendo de lo mismo. Calor hirviendo agua, no es broma. Tus luces, tu ordenador y tu ciudad entera dependen de mover turbinas con vapor. Seguimos siendo primates, refinando agua caliente, pero con tecnología de dioses.
nuestra ciencia más avanzada, sigue siendo esclava de la misma fogata que encendía el Homo erectus en una cueva hace 1 millón de años. Solo que ahora hemos rodeado ese fuego con tuberías de alta presión. Y si te fascina cómo ese primer encuentro con la llama cambió nuestro cerebro y nuestra cultura para siempre, tienes que ver la otra cara de esta moneda. Os he preparado un viaje increíble en mi otro canal, Historias de la Historia, donde desnudamos la historia del fuego. Es el relato de cómo una chispa nos sacó de la cadena alimenticia y nos convirtió en dueños del planeta. Os va a encantar, corred a verlo porque es el origen de todo. Pero bueno, aún así, para dominar al prisionero, tuvimos que entender sus límites de velocidad, porque el fuego camina, pero a veces corre. Cuando enciendes un rastro de pólvora, el fuego avanza quemando la materia poco a poco, a unos pocos metros por segundo. En física, a ese fuego lento, que viaja más despacio que la velocidad del sonido, lo llamamos deflagración. Es el fuego que conoces, el que te calienta. Pero cuando la química se vuelve inestable y el combustible está lo suficientemente comprimido, ocurre algo perturbador. La reacción acelera más allá del límite acústico. El fuego rompe la barrera del sonido. En ese instante, la llama deja de ser una luz que baila para convertirse en una detonación. Aquí, la onda de choque se mueve más rápido que el propio material que se está quemando. Ya no tienes una llama, tienes una onda de presión supersónica que aplasta la materia antes incluso de quemarla. Es el fuego decidiendo que quiere moverse más rápido de lo que la física le permite gritar. Es la diferencia entre un empujón y un disparo. Y bueno, como te he comentado, vivimos en una civilización de combustión. Pero a pesar de usar el fuego a diario, Hollywood nos ha llenado la cabeza de mentiras. Lo has visto 1000 veces. El héroe de acción camina a cámara lenta, tira un cigarrillo encendido a un reguero de gasolina y el coche explota a sus espaldas. Es una imagen icónica, pero es física de ficción. La realidad es mucho más extraña, porque la gasolina líquida no arde, jamás. Lo que arde no es el líquido, sino los vapores invisibles que flotan justo encima de él. Porque el fuego no es un consumidor de líquidos, es un devorador de fantasmas gaseosos. Si tiras un cigarrillo a un charco de gasolina en la vida real, lo más probable es que se apague con un triste pss, como si le hubieran tirado un vaso de agua. La gasolina líquida es tan densa que simplemente asfixia la brasa. Pero ojo con lo que estás deduciendo, no pienses ni por un segundo que es seguro fumar en una gasolinera, para nada. Porque una gasolinera sigue siendo una bomba de relojería. Solo que el asesino no es el charco que ves en el suelo, es la atmósfera invisible que estás respirando. En esa escena de película, el verdadero culpable no es el cigarrillo que cae, podría ser el mechero, porque para encender ese cigarrillo has tenido que crear una llama abierta, una lengua de gas incandescente, y esa es la llave maestra del infierno. Mientras el líquido es casi inofensivo, los vapores son traicioneros, son pesados, viajan a ras de suelo, se cuelan por las rendijas y esperan pacientemente a mezclarse con el oxígeno, justo en la proporción exacta para estallar. Fumar en una gasolinera no es peligroso porque el suelo vaya a explotar. Es peligroso porque estás caminando por un campo de minas de gases invisibles, con el detonador guardado en tu propio bolsillo. Así que, cuidadito. Y ya que estamos rompiendo mitos y reglas de la química, vamos a asomarnos un momento al futuro. Si te pregunto cómo apagarías un incendio ahora mismo, tu instinto te dirá siempre lo mismo. Agua, espuma, arena. Es la lógica que nos ha acompañado desde que vivíamos en cuevas. Pero la física moderna se ha hecho una pregunta mucho más elegante. ¿Podemos apagar el fuego simplemente gritándole? La respuesta es un rotundo sí. Y no es magia, es acústica extrema. El sonido no es más que una onda de presión viajando por el espacio. Y cuando disparas frecuencias muy graves, bajos pesados de entre 30 y 60 hercios contra una llama, el aire a su alrededor se estremece con tal violencia que el caos se ordena. Estás bombardeando la capa límite, ese lugar sagrado donde el oxígeno intenta abrazar al combustible. El sonido hace que se separe a base de puro ritmo, desplomando la temperatura y rompiendo el baile cuántico de los electrones. El fuego no se apaga porque se moje, se apaga porque el sonido lo empuja fuera de la existencia. Así que ahora imagina el futuro, extintores acústicos en estaciones espaciales o en servidores informáticos donde el agua sería una catástrofe. Es la fuerza invisible del aire, silenciando a la fiera, sin dejar ni un solo rastro. Alucinante, ¿eh? Sin embargo, y me voy a poner serio con esto, hay un incendio que no podemos apagar con altavoces. En los últimos 2 siglos, nuestra civilización ha encendido una hoguera global sin precedentes.
Y para entender su magnitud, debemos entender que cada vez que encendemos un motor, estamos exhumando el pasado. Fíjate bien, el carbón y el petróleo que quemamos, el que quemamos hoy, son en realidad luz solar embotellada. Son los restos de bosques inmensos que hace 300 millones de años capturaron la energía de nuestra estrella y la sepultaron bajo tierra para limpiar el aire y permitir que nosotros pudiéramos respirar. Y la Tierra tardó eras geológicas enteras en archivar ese carbono bajo nuestros pies para mantener el equilibrio térmico del planeta. Y nosotros, en apenas esos 2 siglos, un parpadeo en la historia de la vida, hemos encontrado la llave de ese archivo. Hemos liberado 300 millones de años de luz solar antigua, en una fracción de segundo. Y estamos obligando a la atmósfera a digerir un banquete de carbono para que no está preparada. Hemos pasado de ser el primate que dominaba la fogata para no morir de frío, a ser la especie que ha encendido un incendio invisible que envuelve al mundo entero. La llama nos dio el cerebro, la cocina y las estrellas, pero el fuego es un proceso ciego. No entiende de civilizaciones ni de esperanzas. Solo entiende de combustible y oxígeno. Si no aprendemos a respetar la termodinámica del único hogar que tenemos, el mismo fuego que nos hizo humanos será el encargado de reclamar nuestro lugar. Porque la letra pequeña de nuestro contrato con la física dice que no podemos quemar el pasado, no lo podemos quemar sin calcinar nuestro futuro. Por eso, la próxima vez que enciendas una simple cerilla, te pido que no la mires como algo banal. No es solo un objeto cotidiano, es una ventana a esa historia de exhumación que te acabo de contar. Y ya para acabar, como te prometí a principios del vídeo, vamos a mirar su sombra, la sombra que proyecta esa llama en la pared. Sí, como ves, el fuego tiene sombra, pero no por la razón que crees. Para empezar, esa parte amarilla de la llama, esa luz cálida que ilumina tu cara en la oscuridad, ni siquiera es gas, son rocas microscópicas, nanopartículas de carbón sólido puro, el llamado yin, que el fuego no ha podido comer por completo. El calor extremo calienta estas minúsculas piedras oscuras hasta que brillan por incandescencia, exactamente igual que el hierro al rojo vivo en la forja de un herrero. Cuando miras una vela amarilla, estás viendo rocas flotantes ardiendo. Pero la sombra, la sombra de la llama, es un truco de magia de la termodinámica. Tu cerebro te dice que el fuego es luz, y la luz no debería tener sombra, ¿verdad? Pues la física tiene otros planes, porque el fuego calienta el aire a su alrededor de forma tan violenta que cambia su densidad en milímetros. Cuando la luz de tu habitación intenta atravesar ese aire hirviendo, no choca contra una pared sólida, choca contra un espejismo térmico. Es decir, aquí entra en juego una de las reglas más elegantes del universo, la ley de Snell, y se lee así: n sub 1 por el seno de teta 1 es igual a n sub 2 por el seno de teta 2. No hace falta que seas matemático para entenderla, es simplemente la ley del desvío. Esa n representa el índice de refracción, o lo que es lo mismo, lo fácil o difícil que debe resultar a la luz viajar por un lugar. Al cambiar la temperatura del aire de forma tan extrema, el fuego cambia esa n y obliga a los rayos de luz a curvarse. Es decir, no es que el fuego emita sombra, es que el aire hirviente actúa como una lente turbulenta. La llama está pirateando la trayectoria de la luz, desviándola antes de que pueda llegar a la pared. Es decir, el fuego es capaz de doblar la luz, pero no por gravedad como un agujero negro, sino por puro calor. Cuando sostienes esa pequeña llama entre tus dedos, no solo tienes una fuente de luz, tienes una reacción en cadena que conecta la fotosíntesis de bosques prehistóricos con la gravedad del planeta, los saltos cuánticos de los electrones y la óptica más pura. En tu mano, aunque parezca una simple cerilla, estás sosteniendo al dios más antiguo de la destrucción y también de la creación. Estás sosteniendo, literalmente, un trozo de la mecánica del cosmos. Y ahora, ya sabes que el verdadero peligro no es quemarse. El verdadero peligro es olvidar lo que realmente tenemos entre las manos. Pero espera, frena en seco. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Sí, tu cerebro escéptico, el científico que llevas dentro, acaba de despertar y está gritando preguntas que exigen rigor. Has venido a Ciencias de la Ciencia y no te vas a conformar con medias verdades. Vamos a invocar el abogado del diablo. Un tiempo de cara a cara para resolver tus dudas más técnicas. Pero esta vez con las preguntas saliendo de tu propia boca, como si estuvieras aquí delante mirándome. Sí, respira, porque ahora no vale el qué bonito. Ahora vale el demuéstramelo. Pues bien, empecemos por los cimientos. JJ, sueltas eso de que el fuego te hace pedazos sin rozar ni un átomo. Pero entonces, ¿qué demonios es tocar en física? ¿Qué significa de verdad el contacto? Pues mira, esto te lo expliqué muy bien, con mucho detalle, en el vídeo sobre la ciencia del tacto, pero quédate con esto.
Cuando tú tocas una mesa, no estás pegando núcleo contra núcleo como si fueran dos bolas de billar. Lo que ocurre es electromagnetismo puro. Tus átomos y los de la mesa se acercan. Sus nubes de electrones empiezan a solaparse. Aparece una repulsión brutal que te frena. Ahí entra el principio de exclusión de Pauli. Los electrones no pueden apilarse todos en los mismos estados cuánticos. Ese no cabemos cuántico, sumado a la repulsión eléctrica, es lo que tu cerebro traduce como solidez. Así que sí, tocas en el sentido cotidiano, porque hay fuerza, hay presión y hay fricción. Pero en el sentido visceral de mis átomos pegándose a los suyos, no. El contacto es una zona de guerra a distancias de angstroms, dominada por campos invisibles. Vale, Jota, aceptamos el campo de fuerza, pero si el fuego me quema, hay interacción real, ¿no? Claro que la hay, pero el fuego te ataca con dos cuchillos a la vez. Uno es el gas caliente chocando contra tu piel, convección y conducción, colisiones reales de moléculas transfiriendo energía por impacto. El otro es radiación térmica, fotones, sobre todo infrarrojos, entrando a distancia y depositando energía en tu tejido. No necesitas un contacto nuclear para destruir un cuerpo, solo necesitas meter energía lo bastante rápido como para romper los equilibrios químicos que sostienen tu vida. Pero Jota, te pones muy poético en los vídeos. ¿Te gusta jugar a ser Carl Sagan? ¿Eso que dices de gritar a escala cuántica es una metáfora barata o hay números detrás? Pues sí, es una metáfora, sí. Pero está atada a la física que medimos con instrumentos. Ese grito es el flujo de calor, la potencia por metro cuadrado que entra en tu piel por radiación y conducción. Lo cuántico no es un adorno. La materia absorbe y emite energía en paquetes discretos, en interacciones que tienen estructura cuántica en su raíz. Pero el efecto que te revienta es macroscópico. Estás recibiendo energía térmica a un ritmo que tu biología sencillamente no puede procesar. Vale, JJ, hablemos de carne y hueso. Quiero precisión. ¿Qué se rompe primero? ¿Y a qué temperatura? Porque aquí es donde se nota si estamos contando un cuento o haciendo ciencia. Bueno, pues lo primero no es que hierva el agua a 100 grados. Eso es un mito. Lo primero es mucho más sutil y cruel. El fallo del sistema. Tus sensores de peligro térmico, disparan la alarma alrededor de los 43 grados. Porque tu cuerpo sabe que ahí empieza la zona roja. A partir de ahí, de esos 43 grados, lo que manda es el tiempo. Segundos o minutos según la intensidad. Primero, las proteínas pierden su forma, se desnaturalizan, las membranas se vuelven inestables y la maquinaria celular colapsa. Si el calor sigue subiendo, llega la necrosis y cuando el agua de tu célula se vaporiza, genera una presión interna que separa las capas de tejido como si te arrancaran la piel desde dentro. Termodinámica, aplicada a carne húmeda. Vale, Jota, cambiemos de tercio, lo de los halcones de fuego. ¿Es ciencia o una leyenda aborigen para contar alrededor de una hoguera? Nunca mejor dicho. Pues bien, hay observaciones directas y literatura científica discutiéndolo. Y se ha documentado que rapaces australianas como el milano negro transportan material encendido para soltarlo en zonas vírgenes y forzar a sus presas a salir. El debate aquí no es si el comportamiento existe, que existe sí, sino la intención, porque demostrar planificación consciente en etología es un pantano experimental. Pero como fenómeno observado, la idea de usar el fuego para alterar el terreno tiene el respeto de la evidencia. No es un cuento de Disney, es un arma de asedio con alas. Vale, Jota, pero dices que el fuego lanza rayos. ¿No se nos está yendo la mano con la épica apocalíptica? Pues pasa de verdad, aunque solo en incendios monstruosos. Cuando la energía liberada es tan brutal que el incendio se convierte en un motor meteorológico, aparecen nubes. Las pirocumulonimbus, sí, con ese nombre tan raro. Son tormentas impulsadas por el calor del fuego. Se electrifican y producen rayos que encienden nuevos focos a kilómetros de distancia, a menudo sin que caiga ni una gota de lluvia útil. El fuego no quiere catapultarse, es que convierte la atmósfera en su propia máquina de reproducción. Vale, Jota, a mí me encanta el picante. ¿Por qué lo llamas alucinación y no simplemente química? Bueno, porque el calor no es real, es una señal de dolor disfrazada. La capsaicina engaña al receptor TRPV1 y lo activa como si hubiera tocado algo a 50 grados. Y aunque la temperatura de tu boca sea normal, tus neuronas se disparan, tu cerebro interpreta fuego y tú sudas para enfriar un cuerpo que no se está quemando. Y lo de las aves es la jugada maestra. Su receptor es distinto y no reacciona a la capsaicina. La planta castiga al mamífero, que destruye la semilla, pero premia al pájaro, que la dispersa. Es un filtro biológico perfecto. Oye, Jota, ¿y lo del imán y el fuego? ¿Me sirve el imán de la nevera para doblar una vela? Pues ni lo intentes porque me daría la risa.
Olvídate de imanes flojos. Para ver el efecto, necesitas imanes de neodimio potentes o electroimanes de laboratorio. El oxígeno molecular es paramagnético, responde a los campos magnéticos. Si alteras el flujo de oxígeno alrededor de la llama con un gradiente fuerte, cambias el suministro de oxidante y el equilibrio del frente de combustión. No doblas el fuego como si fuera gelatina. Estás forzando el ecosistema invisible que lo mantiene vivo. Vale, ahora sí, cerebros reiniciados. Dudas técnicas atendidas. Y la cerilla ya no es una lucecita, es física, química y biología, negociando a cuchillo en tiempo real. Y nada, ya hemos acabado esta segunda parte de la ciencia del fuego. Pero escuchad con atención, porque si habéis llegado hasta aquí y sentís que el fuego es alucinante, solo tenéis la mitad de la historia. Ponedme en los comentarios si habéis visto ya la parte 1. Porque si no lo habéis visto, os falta entender el porqué físico de este monstruo. Pero hoy habéis descubierto que el fuego es una biofirma, un privilegio exclusivo de los mundos que respiran. Y esto conecta directamente con la otra gran anomalía que analizamos, que fue la ciencia del agua, la ironía más bella del cosmos. El agua no debería existir por sus leyes cuánticas. Y el fuego, su supuesto archienemigo, es quien la fabrica exhalando vapor en cada latido de su reacción. Ese vídeo también lo tenéis que ver sí o sí. Además, ambos vídeos son piezas de un tablero mucho más grande, la realidad invisible. Una serie donde desnudamos la ciencia oculta del tacto, de la gravedad o incluso del hierro y el oro. Y mientras tanto, bajad de la zona de ignición de los comentarios y soltad vuestra chispa. Después de descubrir a los halcones pirómanos, la ilusión del picante o cómo encender una vela por Bluetooth, ¿qué otro fenómeno cotidiano queréis que incendiemos con ciencia? Os leo abajo. Alimentad la llama pulsando el botón del hide para que el algoritmo nos lleve a otras mentes sedientas de conocimiento. Y no os apaguéis, por favor. Suscribíos y activad la campanita para que vuestra curiosidad no se enfríe. Y si entre vídeo y vídeo queréis más, atravesad el fuego hasta mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí encontraréis píldoras de conocimiento destilado, que no se evaporan ni se queman. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.